¿Ok? Repitiendo el mensaje, Nati. Apagamos Bueno, pues micrófonos todos. buenos días. Vamos a iniciar nuestro encuentro con el Señor, encuentro con la palabra como cada martes. Entonces, recordando cuál es el motivo principal, la intención de Dios para estos, para nosotros, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. A partir de esa premisa, todo se va a desarrollar, ¿ok? Por eso se llama historia de la salvación. Y eso nos lo recuerda Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Por favor, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. El que lo tenga, abre el micrófono, por favor, y lo lea. Ujú. Estas oraciones son buenas y Dios nuestro Salvador las escuchará. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Entonces, partimos de la premisa que la intención primera y última de nuestro Padre Celestial es que tú y yo y todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. A partir de esta premisa, el Señor pone en marcha todo su plan. Entonces, ese plan para salvarnos comprende desde la creación del mundo hasta la transformación de todas las cosas por medio de Cristo. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Adelante. Sí, Carlita. Dice, ahí no encuentro el 3. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Palabra de Dios. Hasta el 5, mi vida. Ah, dice, Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, ¿cómo dice en el versículo 4? En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Es decir, la historia de la salvación entonces viene a darnos la línea de lo que quiere Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres nos salvemos. Entonces, la Sagrada Eucaristía nos ofrece un verdadero testimonio de todos aquellos hombres que vieron, escucharon, participaron de lo que el Señor hizo. Por lo tanto, la historia que estamos viendo, la historia de la salvación, viene constituida por las grandes acciones de Dios a favor del hombre. ¿Ok? Pregunto, si lo que hace Dios es a favor del hombre, ¿quién es el destinatario de la salvación?
Pues todos los hombres. Todos los hombres, el hombre. Yo les digo esto muy importante porque fíjense bien, vamos a ver qué dice Hebreos 2:16. ¿Qué dice Hebreos 2:16? ¿Alguien lo tiene? Hebreos 2:16. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Nada Palabra de Dios. es palabra de Dios. Entonces, ¿a quién viene a salvar? Viene a salvar a los hombres, no a los ángeles. ¿Ok? Entonces, el destinatario de la salvación de Dios somos tú y yo. Por tanto, toda la acción de Dios se dirige a salvar a los hombres, a hacernos partícipes del éxodo. ¿Qué significa eso? Sacarnos de la esclavitud a la libertad, sacarnos de estar lejos de Dios a estar en comunión con Él. Entonces, el hombre no solamente es el destinatario de la salvación de Dios, también somos los colaboradores como agentes participantes de esa salvación. Por eso estamos aquí, porque conocemos la historia de la salvación. Y eso es lo que nos tiene aquí, conocer la voluntad del Padre, cómo nos va llevando por periodos, cómo nos va llevando con acciones concretas el Señor para salvarnos. Por eso tú y yo estamos aquí para conocer su palabra, para conocer su voluntad. Por eso se llama nuestro taller Historia de la Salvación. Y es mi propia historia porque no nada más soy destinatario de la salvación, sino también soy colaborador de esa salvación. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, por favor. Recordemos que me van a seguir en silencio para hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque nos convocas en tu nombre, nos reúnes en tu nombre, Padre celestial, para escuchar tu palabra, para comprender tu palabra, pero sobre todo para vivir tu palabra. Te pedimos por todos los integrantes de este grupo, por sus familias, Señor. Ábrenos nuestra mente y nuestro corazón para que todo lo que podamos hacer, decir, pensar, sentir, sea única y exclusivamente para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, recordamos entonces, ¿alguien me quiere decir en qué evangelio estamos? En Lucas. En el Evangelio de San Lucas. Y Lucas hizo algo bien bonito. ¿Se acuerdan qué nos dijo en Lucas 1:3? ¿Qué nos dijo Lucas en el capítulo 1, versículo 3? ¿Qué nos dijo? He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Ilustre Teófilo. Teófilo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense cómo Lucas investigó todo, pero luego dice algo bien importante. Desde el principio,
o desde los orígenes, desde los orígenes. Y luego dice algo que vamos a ver el día de hoy maravillosamente. Y presentártelo en forma ordenada. ¿Se fijan? Hoy vamos a ver la importancia del orden porque tenemos un Dios de orden y hoy vamos a ver algo que ocurre todos los días en la Santa Misa. Vamos a ver por qué ocurre así y la importancia del orden que puso Lucas en su Evangelio. Bueno, pues efectivamente estamos en el Evangelio de San Lucas, que es conocido como el Evangelio para todos, hombres, mujeres, judíos, gentiles, de todos. También es conocido como el Evangelio de la bondad y la misericordia, como el Evangelio de la alabanza y de la acción de gracias, como el Evangelio del perdón, como el Evangelio de la oración, como el Evangelio del Espíritu Santo, como el Evangelio de las mujeres, como el Evangelio de la Santísima Virgen María. ¿Ok? Pues ahora vamos a ver otra perícopa. Ahora vamos a ver algo bien importante. Vamos a leer de Lucas, vamos a buscar a Lucas en el capítulo 9, versículo 10, por favor. Lucas 9, 10, por favor. Al volver Por los favor. apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada, él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Betsaida para estar a solas con ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo empieza el versículo. Al volver los apóstoles. ¿De dónde volvieron? ¿De dónde volvieron los apóstoles? ¿De Jerusalén? A ver, vamos a ir viendo. Esa respuesta nos la va a dar el mismo Lucas. A ver, Carlita, por favor, léenos Lucas 9, del 1 al 6. Dice, misión de los 12. Jesús convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Pero antes les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de ahí. Y si alguno no os acogen, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Recorrieron todos los pueblos anunciando la buena nueva y sanando a los enfermos. Entonces, el Señor les da una misión. La misión evangelizadora es su primera misión. Entonces, cuando regresan, dice, al volver los apóstoles, ¿qué hicieron? Contaron a Jesús todo lo que habían hecho. ¿Ok? Si se fijan entonces, es el momento cumbre de la evangelización. ¿Ok? Ya los 12 ya no están solo como alumnos sentaditos de manera pasiva, sino que ya forman parte de la evangelización. Es el momento cumbre de la evangelización. Ya no se quedan solo con Jesús, sino ya van en misión, ya van en esa tarea. ¿Ok? Y luego dice que volvieron los apóstoles. ¿Qué significa que ellos volvieron? Que tú y yo y los apóstoles siempre debemos volver a Cristo. Siempre. Significa que debemos volver para dos cosas. Ay, se me movió aquí. Debemos volver para dos cosas. Uno,
para presentarle nuestros frutos y 2, para discernir nuestro camino. Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde quieres que lleve tu palabra? ¿Se fijan? Pero siempre tengo que volver a la fuente, y la fuente es Jesús. Por eso dice, al volver los apóstoles. Entonces, terminada la misión de los apóstoles vuelven y se reúnen con Jesús. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se imaginan la escena? ¿Cómo están narrándole a Jesús sus experiencias? Estaban emocionadísimos. Se atropellaban unos al hablar, unos con todos querían hablar al mismo tiempo, se arrebataban la palabra unos a otros, se completaban las frases, se maravillaban unos a otros. ¿Se fijan? Imagínense la escena de Jesús reunido y Jesús sonriendo, viendo cómo estaban contándole todo. Recuerden que apóstol, ¿saben? ¿Se acuerdan qué significa apóstol? ¿Alguien se acuerda qué significa apóstol? ¿No se acuerda? Bueno, apóstol significa enviado, ¿ok? Es decir, apóstol significa ser llamado y ser comisionado por Jesucristo para continuar su misión evangelizadora, ¿ok? Implica tener una vocación de servicio. Fueron enviados. Entonces, fíjense la importancia de eso. Y luego, Lucas, si se fijan en el versículo, escribe simplemente que Jesús les pidió que fueran a Betsaida, que fueran a Betsaida. ¿Se fijan? Entonces, hay algo bien importante que dice, Jesús los tomó consigo. ¿Qué significa que Jesús te tome consigo? ¿Qué significa eso? Que Jesús los atrajo hacia sí como arropándolos en un gran abrazo. Jesús comprendió que venían felices, que venían agotadísimos, eso sí, pero que venían felices y que les quiere dar un respiro, que les quiere dar un descanso. Por eso les dice que se van a Betsaida. Betsaida, si se fijan aquí en el mapa, fíjense dónde está Betsaida. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está Galilea? ¿Dónde está Nazaret? ¿Dónde está Capernaum? Decápolis, dónde está Samaria? ¿Dónde está Judea? Pero fíjense dónde está Betsaida. Está muy cerca del mar de Galilea. Aquí está Betsaida. ¿Ok? ¿Quién nació en Betsaida? No te oímos, Lázaro. Estelita. Lázaro, dice Estelita. Creo que Lázaro era de Betania, ¿verdad? Así es. Ah, esos son Así es. Betania, sí. Sí, estamos en Betsaida. Ujú. Vamos a Ahí ver qué. entró Andrés y Felipe. Exactamente. Nació Pedro, nació Andrés y nació Felipe en Betsaida. Es bien importante. ¿Qué pasó en Betsaida? Que nos lo dice Marcos 8:22 al 25. ¿Qué pasó en Betsaida? Marcos 8:22 al 25. La Cuando sanidad de un llegaron, ciego. Ajá. cuando, Adelante, lle- adelante. cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Esta es palabra de Dios. Pero del 22 al 25, Rosita, por Perdón. favor. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego que empezaba a ver dijo, veo como árboles, pero deben ser gente, porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos, y el hombre encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Esta es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Entonces en Bethsaida ocurrió la sanación de un ciego, pero también camino a Bethsaida fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Y nos lo dice Marcos también. Vamos a ver a Marcos, capítulo 6 del 45 al 48. Acuérdense dónde ¿Capítulo está qué, Bethsaida. perdón? Capítulo 6 Seis. del 45 al 48. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Bethsaida, a la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Hasta que, Hasta el 48. Hasta el después 48. de despedirlos, se fue al cerro a orar. Al anochecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Jesús vio que se cansaban remando, pues el viento les era contrario, y al amanecer fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasarlos de largo. Palabra de Dios. Te Fue alabamos. hacia ellos caminando, ¿verdad? Ahí pasando en Bethsaida. Pero si se fijan ahí en Lucas 9:10, dice algo importante de por qué Jesús se los quería llevar a Bethsaida. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Lucas 9:10, ¿qué dice? Lo tengo en ti. Sí, mi vida, ¿qué dice? Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho, y él tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betania, Betsaida. Palabra. Te alabamos, Señor. Si se fijan en la diapositiva, en otras traducciones dice, Él los tomó consigo y se fue en dirección a una ciudad llamada Bethsaida y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué se fue con ellos? Para estar A solas con ellos. a solas con ellos. Esto es bien importante para ti, para mí, porque en la tradición católica dice que se retiró para estar a solas con ellos porque nos enseña que la vida activa del servicio debe ir siempre acompañada de la contemplación. Por eso empieza el versículo, al volver los apóstoles y estar a solas con ellos significa que tenemos que estar en contemplación con el Rey de la vida, con la fuente de vida. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Para qué? Para renovar nuestras fuerzas, para renovar nuestras fuerzas. Es decir, tenemos que tener intimidad con el Señor y eso se llama, por ejemplo, Estelita, por ejemplo, Mague, por muchos que están en la iglesia, eso se llama cuidado pastoral. Ujú. Ir a la fuente, estar a solas con el Señor. ¿Sí me explico? Ahora alguien por favor, que me lea Lucas 9:11, por favor. Lucas 9:11. Aquí están a ti. Pero la gente lo supo y le siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Hay otra traducción, otra manera de presentar? ¿O todos los tienen A igual como ver, Mónica? A ver. pero Ujú. la gente se dio cuenta y lo siguieron. Jesús lo acogió y se puso a hablarles del reino de Dios y devolvió la salud a los que necesitaba curación. Palabra Exacto. de Dios. ¿Alguien lo tiene diferente, Tete? ¿Lo tienes diferente? Tu micrófono, Tete. ¿Estás con el micrófono apagado, Tete? Sí, Bueno, yo creo.
Ok, muy bien. Muy bien. Entonces dice, pero la gente lo supo. Es decir, una multitud tan grande, era imposible que no se enterara a dónde se dirigía Jesús con los apóstoles. Era imposible. ¿Por qué? Porque tal vez alguno de Saltillo, tal vez, escuchó a uno de los discípulos y luego ese que escuchó se lo contó a otro y eso a otro y la noticia se corrió de boca en boca. Ujú. Total, la gente se enteró a dónde iba Jesús. ¿Qué quería la gente? Podemos suponer que quería seguir escuchando, pero también que quería mucha gente también ser curada, ¿sí? Entonces, la gente que quería escuchar y la gente que quería ser curada no iba a dejarlo ir tan fácilmente, ¿verdad? Y entonces vemos a Jesús con lo que acaba de leer, pongan mucha atención aquí, vemos a Jesús con las características de la misión de Jesús y de la misión de los discípulos. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo acaban de leer, y qué es lo que hacían los discípulos. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 2. ¿Qué es lo que hacía Jesús y los discípulos? Capítulo que Nati, 12. Capítulo 9, versículo 2, de Lucas, ¿verdad? Capítulo 9, Ah, versículo 2. lo tengo, Nati. Adelante. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y Palabra ahí mismo el versículo 6. 6. Partieron, pues, y recorrieron pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hacía Jesús y luego los apóstoles? Uno, anunciar el reino. Primero siempre es anunciar el reino y luego curar y luego sanar. Entonces, aquí vemos correctamente las acciones de Jesús. Enseñar. ¿Y qué es enseñar? Anunciar el reino y luego sanar. Y ahí vamos a ver ya dos acciones que vamos a ver directamente en la Santa Misa. Y entonces dice, ¿qué hizo Jesús al ver a la gente? Ya está en la diapositiva. Dice, Jesús los acogió. ¿Ok? Y acoger, ¿qué significa acoger? ¿Cómo los acogió el Señor? Acoger es un reflejo de la misericordia de Dios. Significa recibir al prójimo. Y cuando recibes al prójimo, lo primero que ves en su rostro es la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Todos los demás, Todos todas las demás nosotros, personas. O todos sea, no nosotros, no solo los que nos caen bien. No, bueno, todos. todos los que me están viendo, ¿verdad? Y también todas las demás, pues son todas las personas. A ver, vamos a ver, ¿qué dice Romanos 15:7? ¿Qué dice Romanos 15:7? ¿Qué dice? Lo tengo, Nati. Sí, adelante, Rosita. Por tanto, acójanse mutuamente como los acogió Cristo para la gloria de Dios. Esta es palabra de Dios. Acójanse mutuamente como nos acogió Cristo para la gloria De Dios. de Dios. Es atraer a todos, como decía Estelita, es decir, a todos los hombres, hombres y mujeres, no solo al que me cae bien. Y luego dice, y se puso a enseñar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que enseñaba? Ya lo veíamos ahorita. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. El reino de Dios. Muy bien.
Yo quiero pedirles a alguien que sea tan amable de recordarnos cuál es la segunda petición del Padre Nuestro. Perdona lo que nos Venga a ofende. nosotros tu reino. Venga a A nosotros, ¿qué? nosotros tu Venga a Tu reino. nosotros tu reino. 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 Cada vez que nosotros oramos, le estamos pidiendo que venga a nosotros eso que A el Señor nosotros. enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Cuál era el tema? Enseñar sobre el reino de Dios, y nosotros en la segunda petición del Padre Nuestro le decimos, venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿qué significa que venga a nosotros tu reino? No se me amontonen, aunque sea una, aunque sea dos, no se me amontonen. ¿Qué significa, Estelita? Estar con él. Estar con Él. Mm. Que Cono- reine en nuestro corazón, ¿Cómo, mi vida? y que pueda reinar conocer- en nuestro corazón. Que pueda reinar en nuestro corazón. Muy bien. Que haya apertura de parte mía voluntariamente para dejar que me asuma, que me llene y que sea mi rey, mi único Correcto. centro de vida. Muy bien, Gloria, qué bueno. Entonces, todo eso que dijeron es correcto. El reino de Dios significa el reinado de Dios en mí y en tu corazón. Y hay algo bien importante que no quiero que se les olvide. La iglesia representa el reino de Dios en el mundo, porque Jesús la instituyó. A ver, cuando hablamos de rey, hablamos de dominio, hablamos de soberanía, hablamos del proyecto salvífico de Dios. Es el dominio, es la soberanía de Dios, es el rey. Y la iglesia es el instrumento y la comunidad encargada de anunciar, de custodiar y de extender ese reino de Dios. Y cuando tú y yo le pedimos, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo lo que dijo Carlita. Ven, Señor, a reinar mi corazón. Por eso el Señor les ha hablado sobre el reino de Dios. Y luego dice, Jesús los acogió y luego ¿qué dice? Y se puso a enseñar. Entonces, también dice arriba que los empezó a curar, curar. Entonces, Jesús curó a todos los que necesitaban ser curados. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Lo primero que hace Jesús siempre, siempre es hablarles del reino de Dios. Lo primero que tú y yo hacemos cuando llevamos la misión de Jesús al evangelizar es hablarles de quién, del reino de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hacemos cuando evangelizan? Entonces, tres cosas que te deben distinguir como creyente. Tres cosas que tiene que ser el sello de nuestro corazón, el sello como católico, se nos debe de notar. ¿Qué se nos debe de notar? Número uno, y eso lo hace Jesús. ¿Qué se nos debe de notar? Número uno, primero, acoger a las personas, darles ese abrazo misericordioso, acogerlas como acogió Jesús a todos los necesitados, no solo a los que te caen bien, a los que necesitan del Señor. Número uno, acoger a las personas. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los tratamos? Número dos, enseñarles, predicarles. ¿Sobre qué? Sobre la palabra de Dios, sobre el reino de Dios. Y luego, Jesús lo que hizo fue sanar a los enfermos de cuerpo y alma. ¿Cómo podemos tú y yo sanar a los enfermos? ¿Cómo lo podemos hacer? Hablándoles de la palabra, ¿no? Hablándoles de la palabra, correcto.
haciéndoles oración al enfermito. Dice la palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros por los enfermitos? Orando como Orando, iglesia, orando. orando como iglesia. ¿Se fijan? Pidiéndole al Señor que si es su voluntad lo sane, no solamente de cuerpo, sino también de alma. Entonces, ¿cómo puedo ser yo imagen de Cristo? ¿Cómo puedo ser yo imagen de Cristo? Acogiendo con misericordia a los demás, predicándoles la palabra de Dios y sanándoles con una oración, con un abrazo, con palabras positivas. ¿Se fija? Eso nos está enseñando el Señor. Pero bueno, vamos a ver qué más pasó, porque quiero llegar a la parte cumbre, a la que veas la misericordia grande del Señor cada vez que vamos a misa. Ay, perdón, cada vez que vamos a misa vemos cómo el Señor se presenta. A eso quiero llegar. Vamos a ver a alguien que me ayude. Lucas 9:12, por favor. 12. Lucas 12, sí, 9:12. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente, que se vayan a las aldeas y pueblecitos de los alrededores en busca de alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Palabra de Dios. Fíjense, lo primero que vemos es que dice que ya se estaba anocheciendo. Dice, el día comenzaba a declinar, Declina. ya estaba anocheciendo. Y luego no fue un apóstol, no fue dos apóstoles, 12. fueron los 12, 12. los que se pusieron de acuerdo, los que fueron y tomaron la iniciativa. ¿Y a dónde fueron? Fueron a decirle a Jesús. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Despide a la gente. Mándalos ya, mándalos, que ya se vayan, a que busquen dónde quedarse, a que busquen comida en todos los pueblitos cercanos, porque ya es noche, porque estamos fuera de todo, porque aquí es despoblado, porque no hay comida. Ahí dicen los exégetas dos cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, por un lado vemos que la reflexión de los apóstoles sí era sensata, o sea, Señor, ya son muchas horas y no hay comida. Mejor mándalos, despídelos. Me imagino al pato ordenándole al cazador, los apóstoles ordenándole al maestro. ¿Se fijan? Muchas veces nosotros queremos ordenarle a Jesús. ¿No les ha pasado? Sí, sí, sí. Señor, haz esto, Señor, haz aquello. O sea, y los 12 se pusieron de acuerdo. Y van los 12 y tratan de ordenarle a Jesús que haga algo. Ni siquiera le dijeron, oye Jesús, ¿consideras tu prudencia? No, 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 despídelos, ya. Le ordenaron a Jesús. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que ya habían pasado muchas horas, que ya estaban ahí con muchas horas y que ya no había comida, que no había agua, que dónde se iban a quedar, o sea, entonces los apóstoles se dieron cuenta de eso, que había una necesidad, ¿verdad? Y que necesitaban comer y necesitaban descansar. Pero los apóstoles no nada más le dan la orden, sino también le dicen la orden de que los despida, sino también le dicen qué hacer y le dicen, mándalos a la gente a aldeas cercanas para que encuentren comida y alojamiento. Bueno, pero eso que me río porque eso que hicieron los apóstoles es algo que hacemos mucho nosotros. ¿Qué significa? Significa que nosotros buscamos soluciones humanas Y antes sencillas. de ir,
y sencillas, correcto. Antes de ir a qué, antes de pedirle al Señor su voluntad. Entonces, los apóstoles venían de ser exorcistas, venían de curar, venían de esto, venían de hacer milagros y todavía su mente, ¿se fijan? Estaban en cosas del mundo. No tenían sus ojos puestos en Jesús. Ellos pusieron sus ojos ¿en quién? En la gente, En la gente. no en el dueño. Ellos pusieron los ojos en Jesús, en la gente y no en Jesús. Entonces, actúan, por consiguiente, actúan desde el plano terrenal. Despide a la gente. ¿Ok? Pero Jesús les va a enseñar algo bien importante. Les va a enseñar que la solución no está en los medios humanos materiales, sino que la solución está ¿dónde? Es en la providencia divina. Y luego si se fijan, cuando dicen que están lejos de todo, recordamos clases pasadas cuando vimos que el desierto o el lugar despoblado es el espacio de prueba, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que el desierto o el lugar despoblado es un espacio de prueba? Pero quiero que hoy recuerden algo bien importante. El desierto también es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Es el ¿Su qué, lugar, perdón? donde Dios manifiesta su presencia. Su presencia. Es el lugar donde tú y yo vamos a depender totalmente del Señor. ¿Sí? Y luego viene algo que cambia la historia. ¿Qué creen que viene? La multiplicación de los panes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que viene, pero viene antes de que se multiplique. Jesús les dice algo. Les dice, denles ustedes de comer. Imagínense, ¿Eh? le acaban de decir ellos, ordenándole a Jesús, despídelos porque no hay comida, porque tienen que ir. Y Jesús les da una respuesta que no esperaban. ¿Qué le dijeron? ¿Qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, no, 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 denles ustedes de comer. Imagínense la cara de asombro, la cara de asombro. Entonces, y ellos, cuando escuchan a Jesús, se quieren volver a defender. ¿Y qué dicen? ¿Qué le contestan? Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y luego viene una pregunta muy sarcástica que le hacen los apóstoles a Jesús. O tal vez tú crees que tengamos que ir nosotros, los apóstoles, a comprar alimento para toda esta gente. Fíjense la intención de la pregunta, ¿se dan cuenta? Ujú. Es algo, es algo maravilloso. Entonces, los apóstoles lo que querían es deshacerse de la multitud. Querían que ya los despidieran. Y ahora resulta que Jesús les dice que no, ¿Qué le di? que tienen que hacerse cargo de la multitud, que ahora tienen que hacerse cargo de ella. ¿Se fijan? Jesús los desconcertó totalmente. ¿Y saben por qué los desconcertó? Porque tal vez ellos, como venían y estaban eufóricos de esa primera misión que habían tenido, tal vez ellos pensaban que ya habían hecho bastante. Ellos pensaban que a lo mejor necesitaban un reconocimiento, un trato especial, ellos los apóstoles, que eran merecedores de cierta consideración porque ya venían de realizar su primer misión con mucho éxito. ¿Cómo venían? ¿Cómo venimos a veces nosotros? Con la soberbia y con el ego y con, mira, yo es que yo tengo tal apostolado y yo esto y yo lo otro, o sea, yo merezco un trato especial.
Así estaban los apóstoles. Perdónenme que me sonría, pero ¿se acuerdan de lo que leyó? Creo que fue Moni lo que leyó. O sea, ellos ya habían ido con la misión y les había dicho Jesús, no se lleven ni bastón, no se lleven ni pan, no se lleven ni dinero, ni túnica. O sea, iban a depender totalmente unos de otros y ahora estaban cansados, pero venían con un ego porque querían tal vez estar a solas con el Señor. Pero ellos, Jesús les pide que no ha terminado su misión. Él les dice, no, esta misión no se acaba ahorita que regresaste. Ahora te pido que tú que vienes lleno y eufórico, ahora te pido que tú los alimentes, que seas tú quien los atienda y que los atiendas en mi nombre. Entonces los apóstoles se asustan porque solamente había ¿cuántos panes, Estelita? 5 panes y 2 ¿Y cuánto? pescados. Y 2 pescados. Entonces se asustan. ¿Por qué? Porque ahora son ellos los que deben solucionar el problema. Y la única cosa que se le viene en mente es ¿a dónde tengo que ir a comprar tantos panes? Ujú. ¿Se fijan? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero para conseguir tantos panes? Y entonces, bueno, El a problema es duras, conseguir tantos panes. a Bueno, también el duras, dinero, ¿verdad? no, y aparte que estaban en un lugar despoblado, tenían que Necesitaban, trasladarse. necesitaban ¿Cómo un va? tráiler para traer el pan. Bueno, pero se les olvidó algo. ¿Qué se les olvidó? Y nos lo dice precisamente Lucas. Nos lo dice Lucas 1:37. ¿Qué se les olvidó? Poder de Dios. Lucas 1:37. ¿Quién lo tiene, por Para favor? Dios nada es imposible. Se les olvidó que estaban con el Con dueño Dios. de la vida. Ujú. Se les olvidó. Es como, ¿se acuerdan cuando les dije que cerca cuando pasaba Jesús caminó por las aguas? ¿Quién fue el que le dijo que estaban los apóstoles en la barca? Señor, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Quién fue el que le dijo? Pedro, Pedro, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se salió pues de la caminó barca y sobre fue. las aguas. Caminó 3 pasos, pero caminó. Sí. 3 pasos, pero caminó. ¿Cuándo se empezó a hundir Pedro? Cuando dejó de ver a su Señor. Cuando dejó de ver a su Señor. Cuando tú y yo nos empezamos a hundir. Cuando dejamos afuera al Señor de nuestra vida. Cuando dejamos de ver a nuestro Señor. ¿Qué les pasó a los apóstoles? Dejaron de ver a Jesús y se enfocaron en ver a la gente. Dejaron de ver al dueño de todo, que para él todo es posible. Jesús, lo único que necesita de nosotros es que tú y yo lo aceptemos. Y entonces nos pide que usemos nuestros talentos, que usemos nuestras capacidades. El Señor se valió de 5 panes y 2 pescados. El Señor quiere que tú le entregues lo que tienes para Él multiplicarlo. ¿Se fijen? Cuando Jesús les dice, pongan mucha atención en esto, cuando Jesús les dice, denle ustedes de comer, es el inicio de la misión de la iglesia. Denle ustedes de comer. Ahí empieza la iglesia. ¿Por qué? Porque revela que nosotros como creyentes no somos meros espectadores, sino que somos instrumentos de la providencia divina. Por eso el Señor nos dice, a ver, Maggie, a ver, Estelita, a ver, Rosalinda, a ver, o sea, cuando sientas
que tienes poco, si lo entregas con fe, Dios lo multiplica. ¿Y qué es lo que sientes que tienes poco? Tu tiempo, tu escucha, tu palabra, tu ayuda, tu pan. O sea, cuando tú compartes, el milagro sucede. ¿Se fijan? Por eso te pide hoy, denle ustedes de comer. Tú dale de comer. ¿A quién? Al que encuentres, a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya los dormí mucho, ¿verdad? No, Bien, no crees. vamos. Es importante que podamos entender esta perícopa, porque vamos a llegar a lo que te pide el Señor y vamos a llegar a lo que tú le entregas en la Santa Misa. ¿Y qué recibes y qué le entregas en la Santa Misa? Tengo que comprender lo que me está diciendo para poder vivir a plenitud lo que sucede en la Santa Misa. Cuando dice, cómo se dice en la misa, Estelita? El cielo, ¿Perdón? ¿qué es cómo decimos que es la Santa Misa? El cielo El En la cielo en la tierra. tierra. en la tierra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora, por favor, Lucas 9:13. Lucas 9:13. ¿Quién me ayuda? Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Él les dijo, denles ustedes de comer para ellos, pero ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Palabra de Dios. Ahora, por favor, Rosita, el versículo 14. Nueve, Pues, pues había como 5,000 hombres. Él les dijo a sus discípulos, hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Esta es Sub- palabra de Dios. Subraye, grupos de 50. Bueno, esto que acaba de hacer Jesús también sucedió en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44, por favor. Segunda de Reyes. Sí, segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44. Yo tengo un 42, pero no sé si es el capítulo 4. A ver, adelante, Poncho, por favor. Muchas gracias, buenos días. El rey Buenos mandó días. llamar a Semeí y le dijo, ¿ese es? A ver, no lo tengo todavía. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí? Segunda de ¿Sí? Reyes. Llegó de Besaida ¿Es esa, Poncho? ese No, no, dice, el rey mandó llamar a Semeí, no es. Es que Segunda de Reyes. Sí, vamos a buscar, a mero arriba dice 2 Reyes, y luego vamos a buscar capítulo 4, y luego vamos a buscar del versículo 42 al 44. Ujú. Lo tengo, Nati. A ver, ajá. Un hombre de Baal, Salisá, llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él les dijo, dáselo a la gente y que coman, porque ahí así dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobras conforme a la palabra de Yahvé. Ante el profeta, Hasta ahí, hasta la palabra de Yahvé. palabra de Gracias. Dios. Palabra de Dios. Fíjense, Eliseo
un gran profeta, Eliseo, también alimenta ¿a cuántas personas? A 100 personas, pero lo hace con 20 panes. ¿Ok? Nada más. Entonces, por lo tanto, Jesús va a hacer un milagro mayor porque lo acaban de leer. Aquí con Jesús había unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, es mayor el volumen de personas que están con Jesús que están con Eliseo. ¿Ok? Fíjense bien, Jesús va a alimentar a más de 5,000 con 5 panes y 2 pescados. Y Eliseo alimentó a 100 personas con 20 panes. ¿Ok? Entonces el milagro de Jesús es mayor. ¿A qué nos recuerda eso? Nos recuerda al profeta Isaías. El profeta Isaías decía que va a venir tiempos futuros para todos, donde vamos a ver manjares deliciosos. Vamos a leer a Isaías 25:6, por favor. Isaías 25:6. La cena de los justos. Ay, no. Yahvé Sabaoth está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. Hasta ahí nada más, Nati. Sí, nada más el 6, mi vida. Palabra de Esta Dios. es Entonces, de Dios. perdón, adelante. Nada más hasta vinos escogidos. Es decir, el Señor está preparando a ti y a mí banquetes de carne y vino escogidos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pregunta, ¿qué será ese banquete de carne y vinos escogidos? La Eucaristía. La Eucaristía. Cuerpo y la carne. Ya los está preparando para recibir tú y yo un banquete celestial. Por eso te preguntaba ahorita, Estelita, ¿cómo se le llama la misa? Se le llama el El cielo cielo en la tierra. en la tierra. Y lo que comemos ahí es un banquete celestial. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ahora fíjense bien cuando dice en grupos de 50. ¿Qué significa eso? Sí, el grupo C50 nos va a recordar también el Antiguo Testamento con la organización de Israel durante los años en el desierto, ¿ok? Porque era la forma más eficaz. ¿Se acuerdan quién era el suegro de Moisés? Jetro. Jetro, ¿verdad? Que vino y dijo, es que tú no puedes hacer todo y atender a todos. ¿Y qué hizo? ¿Qué Le le dijo sugirió que Jetro? cogiera jefes de cada tribu para que le ayudara. Empezar a formar grupos, Ujú. empezar a formar grupos. Y luego él puso a este como coordinador y él tenía otros 10 a su cargo y luego este otro de abajo tenía otros 10 y ahí se van las pirámides. Entonces, es la organización que consideraban la organización ideal para el pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice Éxodo 18, versículo 21. Éxodo 18, versículo 21. Lo tengo, Adelante, por favor. espero que este sea. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar, y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 o de 10. Palabra de Dios. Correcto, Poncho. Muy bien. Ahí mismo, Poncho, ahí mismo en Éxodo 18, ahora el versículo 25. Leíste el Enseguida. 21, ahora el 25, por favor.
Gracias, con mucho gusto. Eligió hombres capaces de todo Israel y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Palabra Palabra, de Dios. Palabra de Dios. te alabamos. ¿Se fijan cómo está la organización ideal del pueblo de Israel? Vamos a ratificarlo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 15. Por favor, Deuteronomio 1, 15. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Yo establecí a los de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los constituí jefes de ustedes, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como oficiales para sus tribus. Palabra de Dios. ¿Se fijan lo que está haciendo Jesús cuando le dice a los apóstoles, hagan sentar a la gente en grupos de 50. 50. 50? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Pues Imagínense la multitud, el el orden. orden. Jesús está ordenando el caos, por llamarlo El así, de la orden. muchedumbre, ¿ok? Pero va a simbolizar, fíjense bien lo que va a simbolizar, la estructura de que de la iglesia, donde los apóstoles y luego ya van a ser los presbíteros, van a estar organizados y van a estar guiando el rebaño de Dios. Y entonces aquí va a haber una capilla que tenga un rebaño, aquí tengo otra, o sea, vienen en eso que le recomendó Jetro a Moisés, Jesús está ordenando, ¿ok? Está ordenando. ¿Y qué es lo que está ordenando? El orden, porque nosotros tenemos un Dios de orden. Ujú. ¿Qué significa hagan sentar a la gente? ¿Qué significa? Hagan sentar a la gente. También tiene un significado. Que los va a atender, ¿no? Que los va a atender, ajá, Ponerlos a descansar. Organizar, ponerlos a organizar, bueno, Invitar. Para invitar escucharlo. para escucharlo, ok, muy bien. La postura de sentarse prefigura nada más y nada menos que al banquete celestial y a la última cena. ¿Sí? Fíjense nada más, la postura, ¿sí? Porque al igual que en la misa, la comunidad se reúne disciplinadamente alrededor de quién? Del jefe. De Jesús. Alrededor de Cristo, alrededor del alimento. Entonces, Jesús, al ordenarle a los apóstoles que sienten a la gente, les está diciendo que ellos también deben colaborar en la distribución de la gracia. Los está enseñando a ser intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿A través de qué? A través del sacramento eucarístico. Fíjense nada más. Es decir, los sacerdotes actúan como mediadores en la Eucaristía porque reciben el sacramento del orden sacerdotal. Y entonces, cuando ellos reciben el sacramento del orden sacerdotal, los capacita para actuar in persona Christi. ¿Qué significa eso? En la persona de Dios. ¿Se fijan? En la persona de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Lucas 9:15. ¿Qué hicieron los apóstoles? 9:15. Sí, ¿qué hicieron los apóstoles? Así hicieron los discípulos y todos se sentaron. Palabra de Dios. Por primera vez se fijan que los apóstoles ya no dijeron nada.
Los apóstoles lo que hicieron fue Obedecer. obedecer. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Sentaron a la multitud en grupo, es decir, organizaron la estructura de la iglesia. Organizaron la estructura jerárquica y litúrgica de la iglesia, donde los apóstoles, luego los presbíteros, van a actuar como mediadores. ¿Para qué? Para recibir el alimento divino. Fíjense, ¿por qué les digo eso? Porque Jesús hace partícipe a los 12. Ellos van a ser los encargados de organizar la asamblea y distribuir el alimento. Los apóstoles, imagínense el sacerdote, ¿ok? Entonces, aquí hay varios milagros. Número uno, los apóstoles pidieron a la gente que se sentara ahí en el despoblado. ¿Y qué hizo la gente? Obedeció. Obedeció, correcto. Entonces, pudiendo ir a buscar comida, ahora la gente, ya no los apóstoles, ahora la gente, porque ya estaba anocheciendo, pudiendo ir ellos mismos necesitaron ese alimento que necesitaban, ellos eligieron quedarse. ¿Qué significa eso? Igual que tú, nosotros elegimos ponernos en manos de Jesús. Se pusieron en mano. Ponerse en manos de Jesús. Entonces, la multitud sentada y agrupada en grupos de 50 indica la disposición para acoger tú y yo la gracia divina. El pueblo se organiza entonces ordenadamente para recibir el cuerpo de Cristo. Quiero que estés pensando en la misa. Estamos viendo eso. ¿Qué está pasando en la misa? El pueblo se organiza ordenadamente para recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, la acción de sentar a la gente evoca al banquete del reino de Dios. En las escrituras, muchachos, sentarse a la mesa es signo de comunión. La koinonía de comunión es signo de descanso, es signo de salvación. Entonces, todos se sentaron. Evoca la misa, están organizándose para ir al encuentro, todavía no van, se están organizando. ¿Cómo te organizas tú en la iglesia? Para ir al encuentro con el Señor, para ir al alimento, ¿cómo te organizas? Tomar un baño, ir en ayunas, al menos Y una bueno, hora. Y tenemos el ayuno eucarístico, ¿verdad? Ajá, bien presentada para ir a ver a Dios. bien No. presentada, pero ya el momento en que el sacerdote está organizando y dice, hagan dos filas, los que estén preparados, ¿qué está haciendo el sacerdote? Organizando al pueblo, es lo que está haciendo los discípulos, los apóstoles, están organizando al pueblo para que estemos dispuestos ¿a quién? Al encuentro, ¿con quién? Con Cristo. ¿Se fijan? No sé si me estoy explicando Sí. lo que está pasando. Y aquí viene, les pido por favor a los que ya dormí, que por favor se despierten, porque viene algo que quiero que no se les olvide nunca. ¿Qué es lo que pasó? Ya están sentados. ¿Qué es lo que pasó? Alguien, por favor, que me lea el versículo por excelencia, Lucas 9:16. ¿Qué es lo que pasó? Luego Lucas Jesús, 9:16. 9:16. Sí, Luego Berito. Jesús, no, perdón, lee, Rosy. Lucas. Lucas 9:16.
Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Vamos, Señor. Señor. ¿Alguien tiene diferente traducción? ¿Alguien lo tiene diferente? No, no. Yo lo tengo igual. Yo Ok. también. Si se fijan en su Biblia y si se fijan en la diapositiva, quiero que me hagan favor de encerrar varias palabras. Número 1, tomó. Número 2, levantó los ojos al cielo. Número 3, pronunció la bendición. Número 4, los partió. Estamos hablando de los panes, ¿verdad? Los partió. Y esto que la última, pero no es tan en el mismo nivel de importancia, y se los entregó a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Ok. Lo primero que vimos ahorita es que dice que Jesús levantó los ojos al cielo. Aquí estamos viendo entonces que Jesús lo primero que hace es orar al Padre. ¿Ok? Orar al Padre. Y nos está invitando a que tú y yo también levantemos nosotros la mirada. ¿A dónde? Al cielo. Que aprendamos de Jesús a mirar al prójimo. Que aprendamos de Jesús a mirar a la gente, a mirar al mundo, pero no con mis propios ojos, por eso que levantemos la mirada, que aprendamos a mirar al prójimo con los ojos de Dios. ¿Y cómo es mirar al prójimo con los ojos de Dios? Con amor, con respeto y con compasión. Y eso es una homilía que acaba de decir el Papa León XIV. ¿Ok? Y luego, 4 acciones. Tomar, bendecir, Bendecir, los partir partió y y se dar. los dio. Y se los entregó. Y dar. Tomar, bendecir, partir y dar. ¿A qué le está sonando? A la misa en la Eucaristía. A la institución de la Eucaristía en la última cena. Vamos a ver Mateo 26:26. Mateo 26:26. ¿Qué dice? 26. Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Palabra de Dios. 4 acciones. Tomar, bendecir, partir y dar. ¿Qué dice Marcos 14:22? Marcos 14. Marcos 14:22. Y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomen, tomen, este es mi cuerpo. Palabra de Dios. Bueno, fíjense ahora lo que va a decir Lucas, porque Lucas, el segundo verbo, ¿cuál es? Tomar, bendecir, partir y dar. ¿El segundo verbo cuál es? Bendecir. Tomó la Bendecir. levantó los ojos al cielo. No, aquí lo que les acabo de decir es 4 acciones. Ah, Tomar, bendecir, bendecir, partir y dar. Ok, el segundo verbo es bendecir. bendecir. Pues Lucas no le llama bendecir. ¿Cómo le llama Lucas?
Vamos a ver Lucas 22:19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Palabra Por de favor, Rosita, dice, después tomó pan y Dando gracias. Dando, Dando lo dando partió. gracias. Entonces, Lucas, en lugar de decir bendecir, Lucas va a decir dar gracias. ¿Y qué significa Eucaristía? Eucaristía. Sí, viene del verbo euchisteo, euchisteo. ¿Qué significa Eucaristía? Teo es Dios. No, Eucar- euchisteo, Ah, euchisteo. ¿Qué significa euchisteo? Tom- Significa Acción de gracias, acción de de gracias. gracias. Eso es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, pero viene de tomar, bendecir, partir y dar. Vamos a ir viendo ahorita. Lucas, en lugar de bendecir, dice dando gracias. Y entonces la palabra, de ahí viene la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué Sí. pasó con los discípulos de Maús? Vamos a ver Lucas 24:30. Lucas 24:30. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Esta es palabra de Dios. Entonces, fíjense, ¿quién hizo eso? Lucas. Jesús, No, No, Jesús. Jesús. Jesús, ¿Quién hizo eso? Jesús. Jesús, Cuando va con los discípulos de discípulos Maús, de Maús. luego le dicen que se quede tantito. Ellos no lo reconocían en el camino. ¿Y cuándo lo reconocieron? Cuando Jesús Dio el Dio el pan. pan. tomó pan, dijo la bendición, lo partió y se los dio. Fíjense de dónde están haciendo la Eucaristía. Son los 4 verbos. Ahora bien, las palabras utilizadas para la Eucaristía y la historia de Maús son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Fíjense bien. Lo acabamos de leer en Lucas 22:19 y en Lucas 24:30. Número 1 dice lo que acaba de pasar ahorita en lo que veíamos que los apóstoles regresaron, Jesús les dijo que sentaran a la gente, que hicieran grupos de 50. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice, Jesús tomó, ahí por favor, alguien que me lo recuerde para que no piensen que estoy inventando. Lucas 9:16, por favor, alguien que me lo repita, por favor. Lucas 9:16. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente. Palabra de Dios. Ay, qué belleza, Gloria, qué belleza acabas de leer. Número 1, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. Nadie se los dio, él mismo los toma. Jesús toma lo que tú tienes. Jesús toma los 5 panes. Nadie se los dio, Jesús los tomó. Y luego dice, levantó los ojos al cielo. Este gesto es muy característico de Jesús. Fíjense, vamos a leer Marcos 7:34. ¿Qué hizo Jesús en Marcos 7:34? Jesús, Marcos 7:34. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo,
Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de No, Dios. eso es otro. Me parece que no Ah, es mi. Mar, Marcos 7:34. Mar, Después mirando al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Pero dice, después, mirando al cielo, después de que miró al cielo, dijo, Éfeta. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué dice en Juan 11:41? Juan 11:41. En la primera vimos ahorita donde dice Éfeta, ahí es cuando Jesús sana a un sordo mudo. Ahora, en Juan 11:41, ¿qué hace Jesús? quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. ¿Qué hizo Jesús? Levantó los ojos Levantó, al cielo. Eso se levantó está los hablando ojos al cielo. cuando resucitó ¿a quién? Lázaro, A A Lázaro. Lázaro. Y por último, ya nada más es un ejemplo. Ahí mismo en Juan 17:1, ¿qué dice? Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el cenáculo, lo primero que hace es levantar los ojos al cielo y orar al Padre. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Jesús, como debemos nosotros también, reconoce que todo don y toda providencia divina viene ¿de dónde? Viene de Dios Padre. Es una acción de dar gracias a Dios. Nos enseña que primero debemos glorificarlo y luego hacer lo demás. Y luego, como punto número 3, Jesús pronunció la bendición. Es decir, la bendición es una oración de alabanza y de acción de gracias. ¿Se fijan? Bendijo los panes y bendijo los peces. Y luego los partió y los partió y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran, no Jesús. No, ¿Quién los distribuyó? los sus Los discípulos, apóstoles. discípulos. los Los apóstoles. apóstoles, Jesús lo único que hace es bendecirlo y luego partirlo y luego darlo, para que ujú, sean los discípulos, los apóstoles, quien los distribuya. Es decir, ujú, lo que Jesús hace, también lo van a hacer los sacerdotes. ¿Se sí, fijan? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Darle, ya lo vimos al partir el pan y al entregárselos a los discípulos para que ellos los distribuyan a la multitud, Jesús lo que está haciendo es establecer el modelo de la iglesia. ¿Y cuál es el modelo de la iglesia? Si se fijan en lo que acaba de pasar, Cristo es quien obra el milagro. Cristo es el que nutre, pero lo hace a través del ministerio sacerdotal. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, aquí viene lo que quiero que pongan mucha atención. Cuando vemos la multiplicación de los panes, es un acontecimiento grandísimo. No nada más que ocurrió en Bethsaida, sino que sigue ocurriendo en la iglesia. ¿Ok? Sigue ocurriendo. ¿Cómo es la misión de Jesús? ¿Cómo se manifiesta Jesús? Vamos a leer Marcos 14:22, por favor. Marcos 14:22. Ya estamos terminando para que ya no se me duerma. Marcos 14:22. reina. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Palabra de Dios. No me canso de escuchar
grábense en su cabecita, todo lo que ha pasado ahorita en Bethsaida es lo que está sucediendo todos los días en nuestra santa iglesia. Y les pido que se lo graben, porque quiero que tengan muy presente en su corazón que somos tan bendecidos de pertenecer a la iglesia que Cristo formó, que Cristo fundó, porque todos los días tenemos ese encuentro con el Señor. Lo primero que hace Jesús siempre lo primero que hace Jesús es predicar. Por eso en la iglesia, lo primero es la liturgia de la palabra y luego viene la liturgia eucarística. Pero lo primero que hace Jesús es predicar. ¿Qué es lo que estaba predicando? Lo vimos hace rato y lo insistí. El tema era el reino de Dios. Si nos vamos a la misa, eso es la liturgia de la palabra. ¿Se fijan? ¿Dónde se da la liturgia de la palabra? En la mesa de la palabra. Hay dos mesas en la mesa de la palabra. ¿Cómo conocemos a esa mesa de la palabra? La conocemos como el ambón. El ambón. Entonces, la liturgia de la palabra es la primera parte central de la Santa Misa. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios mismo se comunica con su pueblo a través de las Sagradas Escrituras. La liturgia de la palabra. Luego, ¿qué hizo Jesús? Después de que predicó, Jesús lo que hizo es tomar. Lo primero que hizo es tomar. ¿Qué tomó? Tomó los panes. Si nos vamos a la misa, significa el ofertorio. Y el ofertorio es el inicio de la liturgia eucarística. Es el momento en el que los fieles presentan al altar. ¿Qué presentan los fieles? El pan, el vino y las ofrendas. ¿Qué está simbolizando? Simboliza la entrega a Dios de nuestro trabajo cotidiano para que Él las transforme en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Nosotros le entregamos, es el ofertorio. Luego vimos que Jesús pronunció la bendición. Pues eso en la misa es la plegaria eucarística. Es el centro, es el culmen de toda la misa. ¿Por qué? Porque es una oración muy solemne. Es una oración de acción de gracias y santificación. ¿Que hace quién? Que hace el sacerdote y que invoca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el pan y el vino se conviertan realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Cómo conocemos nosotros a esa parte? La transustanciación. Es la plegaria eucarística, muchachos. Luego Jesús hizo otra cosa. Pronunció la bendición y luego los partió. En la misa, eso significa la fracción del pan. Es el rito litúrgico por excelencia. Es donde el sacerdote, si se ponen atención, el sacerdote parte la hostia consagrada en el altar justo antes de la comunión. Y entonces va a evocar el cuerpo de Cristo entregado en la cruz. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Esto que nos va a decir Pablo es bien importante. Aquí estamos cuando el sacerdote parte la hostia consagrada. Primera de Corintios, que perdónate. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Gracias. Sí, mi vida.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Entonces, si el pan es uno solo, también nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alaba. Fíjense lo que acaban de leer. Esto es importante porque en este momento el sacerdote está partiendo la hostia, ¿verdad? La hostia consagrada. Bueno, Pablo nos explica que aunque el pan se parta para repartirse, aunque el pan se parta para repartirse, el cuerpo de Cristo no se divide. Él está entero en cada pedacito. Cristo, el cuerpo de Cristo está entero en cada fragmento. Entonces, al compartir el mismo pan, los fieles formamos un solo cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero que se vaya a pensar que el cuerpo de Cristo también se divide y unos van a tener esto y unos van a... No, 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 no. La hostia consagrada fue la que se partió, ¿ok? Para repartirse. Pero el cuerpo de Cristo no se divide. Tenemos, lo acaba de leer Carlita, un solo cuerpo. Y nosotros formamos un solo cuerpo, ¿ok? Esa es la fracción del pan. Y luego dijo Jesús que los distribuyó. ¿A quién se los dio? A los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles. Iba partiendo los panes y se los dio a los apóstoles. Eso es la comunión. La comunión cuando se lo está repartiendo, ¿ok? Entonces, Nati, perdón, sí, perdón, sí. Cuando el padre ya que traen los ministros, ¿cómo junta todas por decir, perdón, las pedacitos, las los migajitas fragmentos, y los echa, ajá, en la copa, ¿verdad? Donde esté el vino y así ya el tomar todo. Por eso todo, hasta un solo sobra, cuerpo. ¿verdad? Pero sí tenía miedo que pensaran que como se repartió el pan, bien, Sí, así se va a dividir el cuerpo de Cristo. No, 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 no. y no, El no. cuerpo de Cristo es uno, es entero, así sea un pedacito. Aquí en el Siempre. número 5, por favor, ¿a quién se está distribuyendo? A los a la fieles. comunidad. Ajá, la ¿Qué le comunidad, estoy dando yo a la comunidad? El cuerpo cuerpo de El Cristo. cuerpo Para el de El Cristo. Espíritu. cuerpo de Cristo. Por eso el número 5, cuando está distribuyendo, ¿a quién están dando en la misa es la comunión? ¿A quién están dando? Están dando al cuerpo, sangre, alma y Alma y divinidad. divinidad. ¿De quién? De Jesucristo, bajo las especies de pan y vino consagrados. Es el momento cumbre. Es el momento cumbre donde se juntan, donde se unen. Tu parte, tu cuerpo, ¿con quién? Con el Dios Todopoderoso. ¿Con quién? Con la iglesia. Estamos recibiendo en la Sagrada Comunión al cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene la última, cuando dice que ya Jesús despidió a la gente. Y ahí es cuando el sacerdote que nos dice, ¿qué nos dice el sacerdote al final? Vayamos en paz. Vayan Vaya. Vayan y prediquen. ¿Y, a hacer lo que aquí hemos vivido. Ujú. y qué significa misa? Envío. Envío. Por eso nos envía, por eso es la despedida. Pero no es, ojo muchachos, no es ya se acabó la celebración, ya, o sea, no, Ya nos va. no, 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 no. Es un mandato misionero donde el Ujú. sacerdote imparte la bendición final y envía a quien, a los fieles. Y te envía a ti a dos cosas. ¿A qué nos envía? Número 1, a vivir A vivir y a lo que es. testimoniar, y a Ujú. testimoniar
en nuestra vida diaria lo que acabamos de recibir. Lo que aquí ¿Y a se quién vive. recibimos? A Jesús. A Jesucristo. Jesús Eucaristía. Todo lo que pasa en la Santa Misa, todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa en nuestra vida está aquí, porque lo hizo Jesús. Entonces, ¿de qué se trató esta perícopa? La multiplicación. Se trató nada más y nada menos que de Jesús, del cuerpo y la sangre. La multiplicación de los panes está hablando de Jesús mismo. Está hablando de la Eucaristía. ¿Qué dice Juan 6:55? Juan. Juan 6:55. Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Verdadera, no dice símbolo. En la Iglesia Católica comemos la carne de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Entonces, la Eucaristía no es un símbolo vacío, es la entrega de Cristo que se hace alimento. ¿Para qué? Para sostenernos, para darnos vida eterna. Y yo quiero que leamos ahí mismo en Juan 6:56, el versículo siguiente, Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, quien come del pan de Jesús no camina solo, camina con Dios. Significa que Dios camina contigo desde adentro, viviendo en tu interior. Entonces, este alimento es un alimento de salvación, ¿sí? Y que nos asegura que no estamos solos, que nos asegura que seremos resucitados en el último día con aquel que vive conmigo. Pero si se fijan, volvemos para terminar la perícopa, ya nomás nos queda uno, el versículo Lucas 9:17, para terminar todo. Lucas 9:17. ¿Podemos terminar? Sí. Todos comieron Comieron cuanto todos quisieron. hasta saciarse, se recogieron los trozos que les había sobrado, 12 canastos. Palabra de Dios. Dijimos hace rato que eran como 5,000 hombres. Acuérdense que hemos visto ya que en el pueblo hebreo los números siempre tienen un significado muy especial. Bueno, esto se debe, cuando está hablando de 5,000, el 5 representa algo muy importante, ¿ok? El 5 está hablando del Pentateuco. ¿Cuáles son los Pentateucos? Son los libros sagrados, los primeros 5 libros. Y ellos hablaban de multiplicar el 5 por el 1,000, porque el 1,000 en la pueblo hebreo significa totalidad, la totalidad. ¿Qué significa en este pasaje? Que esa gente, esos 5,000, representan la totalidad de los seres humanos. ¿Ok? La totalidad. Entonces, ¿qué dice Lucas 6:21? ¿Qué dice Lucas 6:21? Felices ustedes que ahora tienen hambre porque serán satisfechos, Y en otras Biblias dice, serán saciados. saciados. ¿Qué significa? Que Jesús Eucaristía es el alimento de Dios y que va a saciar a todos los hombres, va a saciar el corazón de todos los hombres. ¿Ok? Y luego dice, el 12, y llenaron 12 canastos. Ya saben por dónde vamos con el 12, ¿verdad? Ok. Las 12 tribus, sí. El 12 el 12 representa al pueblo judío.
¿Por qué representa al pueblo judío? Porque el pueblo judío estaba representado por 12 tribus. Eso es Ujú. en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento representa al nuevo pueblo de Dios. ¿En quién estaba representado el nuevo pueblo de Dios? En los En los 12 12 apóstoles. apóstoles. Entonces, Cristo, Jesús, vino a traer la restauración de Israel al volver a unir las 12 tribus con los 12 apóstoles. ¿Se fijan la importancia de esta perícopa? No es solo leerla por leerla. Ah, sí, multiplicó los 12 panes. Nos está hablando que la Eucaristía, qué dice Alfonso en la diapositiva? Perdón, me despegué de esa parte. Mm, ¿Qué dice en la diapositiva que está aquí en la pantalla? La Eucaristía, Es la Es la respuesta de Dios a la... de Dios al hambre más profunda del corazón humano. tanto te ama el Señor que se hace alimento. Tanto nos ama que quiere permanecer contigo en tu interior. Se hace alimento, se hace carne para que esté contigo, para poder vivir contigo. Y esta es una frase del Papa Francisco. Es tanto te ama que es la respuesta de Dios a esa necesidad del hombre de estar buscándolo al Señor. De eso se trató esta perícopa, muchachos, de la multiplicación de los panes. Es que Jesús se multiplica para estar contigo. Se hace pan para estar con cada ser humano que lo busca. Bueno, chicos, pues con esto terminamos. No sé si hay algún comentario, si me pudieran decir con qué se queda, si algo les llamó la atención de esta perícopa de Lucas, por favor, de Lucas 9:10 al 9:17. ¿Alguien que me pueda decir con qué se queda? Nati, Pues yo mira, yo en empiezo. lo personal veo la condición de hablarnos de verbos muy precisos, muy exactos, para determinar que él también, aparte de tomar el cuerpo a través del pan, nos toma a cada quien. Y tanto es su amor para todos nosotros que también, queramos que no, a la humanidad nos levanta, nos lleva hacia el cielo y aparte nos bendice, nos bendice. Yo estoy pensando en las palabras tan hermosas y de cierta manera parte la existencia humana en la tierra y en el cielo, pero todos con la finalidad de llegar al Creador. Y entonces nos entrega al mundo, pero también nos entrega al Jerusalén celestial. O sea, ahorita yo estaba con un recorrido enorme en mi mente, digo, Señor, ¿cómo amas a tan ingratos que somos y cómo nos amas y permaneces a través de la Santa Eucaristía aquí en la tierra? Pero también nos unes y nos alimentas para la resurrección, para el cielo de Jerusalén. Y como dicen ahorita que decían, oye, la Eucaristía pues es tener aquí el cielo en la tierra. Se me hizo precioso, de veras, esas palabras me impactaron, me llegaron muy fuerte y empecé a recorrer, digo, Señor, en todo tu orden estableces esa grandeza de tanto amor que tienes por la humanidad, así que seamos iglesia pidiendo unos por otros. Así Gracias. es, también. Gracias, Gloria. Creo que Carlita también iba a participar. Adelante, Carlita. Sí, nada más estaba pensando si estarían ya bautizados todos esos que estaban en la multiplicación de los panes. Es como que los sacramentos ya también hay un poquito, ¿no? O sea, ya bautizados y luego la comunión. Y ahí Jesús pues ya les estaba diciendo a los sacerdotes, ustedes denles de comer. O sea, ahora entiendo por qué sí tenemos que tener mucho razonamiento en lo que Cristo hace, porque no es nada más por encimita como
nuestros hermanos esperados. Tiene mucho trasfondo cada cosa que Jesús hizo y que no la acabamos. Hay mucho que meditar ahí. Y luego lo que leímos, acuérdense todo lo del pan y el vino, no es simbólico, es verdaderamente el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo. Es completamente. ¿Se acuerdan con qué cita empezamos el día de hoy? ¿Cuál fue la primera cita que manejamos? Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Es decir, por lo que acaba de decir Gloria y Carlita. El deseo, la intención primera y última de Dios es que todos los hombres se salven. Y nos ha mandado tantas maneras que nos mandó a su propio Hijo para que tú y yo lleguemos un día a estar bajo el abrazo del Señor. Con esto no tengo palabras, pero quisiera que pudiéramos dimensionar lo importante que es la bendición tan grande que tenemos de poder tener precisamente el cielo en la tierra cuando yo recibo y vivo con Jesús, cuando Él en mi interior entra y me limpia y me sana y me llena y me nutre, que es lo más importante, vivir con Él. Por eso dice, ve y anuncia, porque yo voy contigo. Yo siempre estaré contigo, dijo Mateo 28, yo siempre estaré. ¿Por qué? Porque está contigo, en tu mente, en tu corazón, vive contigo. A eso nos invita. Y nos invita también a recordar que tenemos un Dios de orden. Y por eso tenemos que valorar y rezar mucho por los sacerdotes. ¿Ok? Bueno, pues si no hay otro comentario, sino para hacer la oración final. Nancy, yo nada más quería decir eso de la última pasaje de Mateo, que ahí se cumple la promesa de Dios de yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. A mí me gusta mucho ese pasaje porque me recuerda que pues no estamos solos, que Dios permanece con nosotros todos los días. Todos los días. Y hay una pregunta que siempre les hago, y lo vimos la semana pasada, perdón, ya me voy a salir un momentito, pero la semana pasada veíamos una cita bíblica que no me gustaría que se olvidara. La cita bíblica que no recuerdo ahorita, que decía, Señor, ¿cómo te pago tanto bien que me has hecho? ¿Cómo te pago? ¿Con qué? ¿Con qué te pago toda bendición que me das? Entonces, me gusta mucho el catecismo de la Iglesia Católica, que lo primero que nos pide es la fe, tener fe. Pero dice, Salmo y 116, la 2. Salmo 126, gracias. 16, 116, 2. Sí, gracias, mi vida. 12. Salmo 116, 116, 12. 12. ¿Cómo te pago, Señor? Pero luego dice Santiago, la carta de Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta, porque la fe tiene que reflejarse, igual que Jesús. El amor de Jesús tan grande se reflejó en obras, empezando por la cruz, en obras. ¿Qué fue lo que hizo? Y luego, todavía se queda contigo en el pan y el vino, todavía se queda con nosotros en la Eucaristía. Entonces, nuestra fe debe de demostrarse en obras, empezando por la caridad. Fe, esperanza y caridad, empezando por la caridad. Entonces, eso es el que nos distingan, por favor, antes, en aquellos años, si se acuerdan cuando Pedro corrió, que estaba Jesús y lo atrapan y nada más se queda Juan, pero Pedro se va y le dicen bueno, Jesús le dice que antes de que cante el gallo lo iba a negar. Pero lo que quiero hacer mención es que van 3 veces que dicen a Jesús, que le dicen a Pedro, oye, tú también estabas con él, o sea, tú también, identifican a Pedro, ¿se acuerdan? Sí, lo ¿Qué, niegan.
¿Por qué? y lo Porque negaba. y lo negaba, pero a lo que quiero llegar es que también por fuera se nos debe notar que amamos al Señor. Sí. ¿Cómo distinguían a Pedro? ¿Qué tenía Pedro que distinguían que era discípulo de Jesús? Pues yo Ahora creo si que vemos en reflejaba a tenemos Jesús, que ¿verdad? se nos note, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿cómo podemos identificar en la calle, en donde vamos, a los que vivimos entregados al Señor? Que se nos note, ¿verdad? Que se nos note, que reflejemos ese amor en obras, en obras. Y que por favor, lo más profundamente que se lo puedo pedir, no desvíes tu mirada de Cristo. No lo desvíes. Es muy fácil Sí, distraerse, es muy mucho, mucho. fácil, pero no desviemos nuestra mirada de Cristo. Bueno, chicos, Bueno, yo nada más, Nati, perdón, un comentario con lo al respecto que dijo Carlita, que si sí, ellos en ese tiempo llevaban pues como los sacramentos, ¿verdad? Y yo me acordé de una de las clases que decíamos que todos los 5,000, por ejemplo, no estaban de corazón todos, de corazón limpio, sino que los seguían porque sabían que los alimentaba y muchas veces los seguían porque les daba de comer. sí, la Biblia nos ha enseñado que muchas veces, y lo veíamos cuando veíamos el Cronos y el Kairos, Ujú. no es tanto lo que vemos, el texto, sino lo que me está enseñando el Señor, el significado del texto. ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi iglesia? O sea, generalmente siempre estoy esperando a que el otro tenga la iniciativa, a que el otro cambie, pero yo soy la primera que debo de cambiar. O sea, yo debo de fijarme y reflejar al Señor. Entonces, sí, ¿cómo llegamos ahorita a estar con lo que decía Carlita y lo que decías, Juanita? ¿Cómo llegamos a ese corazón limpio? Y tenemos Ujú. otro gran regalazo, pero si no nos vamos a extender, pero otro gran regalazo que tenemos es el sacramento de la reconciliación, La La ¿verdad? reconciliación. Les voy a Sí. suplicar algo. Vamos a hacer la oración, voy a apagar la cámara, pero Margarita les va a hacer un anuncio. Primero hacemos la oración, apagamos la cámara y un minutito para que no se nos retire. En el Muy nombre bien. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí escuchando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a tiempo y a destiempo a toda criatura, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Ayúdanos a reflejar tu rostro, a reflejar tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, déjenme, voy a dejar de compartir y nos quedamos solamente un minutito. Hacer aquí, detener la grabación.